Un saludo afectuoso y cordial para toda la audiencia y para el Ministerio Verdad Adventista. Agradecemos a Dios por el estudio del trimestre del Evangelio según Marcos y por la lección número 6, programada para el sábado 10 de agosto de adentro hacia afuera. Nada exterior al hombre puede entrar en él y contaminarlo, más bien lo que sale del hombre es lo que contamina. Marcos 7:15. Nos corresponde el estudio de los capítulos 7 y 8 de Marcos, partiendo de otra controversia entre Jesús y los escribas y fariseos. Se debe a que Jesús y los discípulos no se sujetan a la tradición rabínica de los llamados lavamientos, purificadores de las manos y de los utensilios para comer los alimentos. Estas interpretaciones generaban barreras internas entre los mismos judíos. Pero veremos también cómo la tradición rabínica imponía barreras con las naciones gentiles. Cuando Jesús visitó las tierras de Tiro y de Sidón, se entrevistó con una mujer sirofenicia griega de manera extraordinaria. Por un momento parecía apoyar el trato que un judío daba a un gentil, pero lo hizo para que los discípulos contrastaran el trato que él dispensa a todas las personas sin ninguna distinción con la forma en que los judíos trataban a los paganos. Y la mujer, reconociendo que no era judía, le pide con humildad a Jesús que le dé un poco de las abundantes bendiciones que disfrutaban los hijos judíos. Y en vista de su fe, Jesús le concede la liberación de su hija, que estaba poseída de un demonio. En Marcos capítulo 7 y 8 sigue registrándose los milagros hechos a favor de los gentiles, en la sanidad del hombre sordomudo y en la alimentación de 4,000 personas, sin contar mujeres y niños. Marcos lo hace para resaltar que para los líderes religiosos, muchas personas del pueblo, adicionalmente, que de forma constante todos rechazan a Jesús y todas sus evidencias que muestran que Él es el Mesías y que habían incurrido en la blasfemia del Espíritu Santo, que es el pecado imperdonable, para ellos ningún milagro sería suficiente para convencerlos de aceptar a Jesús y sus enseñanzas. Y luego el estudio finalizará con la advertencia que Jesús hace sobre las falsas enseñanzas de los fariseos, saduceos y herodianos, la levadura de sus tradiciones que corrompen la pureza de las enseñanzas originales y que hacen al pueblo incurrir en la transgresión de la ley de Dios. Nos concentraremos entonces en las grandes lecciones de Jesús acerca del significado y de la práctica de la vida religiosa que le agrada a Dios, y su contraste con la tradición rabínica y sus implicaciones en los siguientes aspectos. Número 1. La tradición rabínica versus los mandamientos de la ley de Dios. 2. La tradición judía versus los gentiles. 3. La levadura de la tradición de los fariseos, de los saduceos y de los herodianos, finalizando, como es nuestra costumbre, con las aplicaciones pertinentes. Comencemos con la tradición rabínica versus los mandamientos de la ley de Dios. Nos ubicamos en el capítulo 7 de Marcos en los primeros 13 versículos. Allí narra una nueva controversia. No se trata de una charla higiénica manual antes de ingerir los alimentos, sino habla de los lavamientos purificadores y ceremoniales conocidos como mikvé, donde el agua para la purificación se sacaba de unas tinajas de piedra, mencionadas en Juan capítulo 2, verso 6. Los escribas y fariseos desde el período llamado intertestamentario extienden la práctica para permanecer puros a toda la población. La Torá únicamente prescribía este tipo de purificación ceremonial a los sacerdotes que oficiaban en el templo y que antes de entrar tenían que lavarse las manos y los pies.
para poder efectuar su ministerio. Y cuando lavaban también las partes de los sacrificios que se quemaban en el altar del holocausto. Éxodo capítulo 30 del 17 al 21 y Levítico 1:9. Y de la forma muy típica, los líderes religiosos juzgaron a Jesús y a sus discípulos por no sujetarse a sus tradiciones. Jesús le citó Isaías 29:13, que en la versión de Marcos 7:6-7 dice: Hipócritas, bien profetizó de ustedes Isaías: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. En vano me honran cuando enseñan como doctrina mandamientos de los hombres. La palabra usada para hipócritas es el griego hipócrites, que significa intérprete, actor, fingidor. Se aplicaba a los actores que usaban máscaras en las obras de teatro y fingían ser otras personas. Jesús se lo aplica a los fariseos que engañaban al pueblo al imponerle sus propias normas, pretendiendo estar dándole servicio a Dios, cuando en realidad esas normas les permitían a ellos eludir a su conveniencia la obediencia de los mandamientos divinos, y de esa manera su corazón y mente estaban tan distanciados de una verdadera adoración al Señor, ya que sus palabras también carecían de sentido y de significado espiritual provechoso. Para Jesús su adoración a Dios era únicamente verbal, de labios, y no provenía de lo profundo del corazón. Su condición interior no estaba en armonía con la voluntad de Dios. Se reducía a una simple apariencia de piedad que con sus hechos negaba su eficacia. Su religiosidad era externa, pero ellos bien sabían que estaban quebrantando la ley de Dios, pero pretendían justificarse con sus propias doctrinas y mandamientos humanos, y se atrevían a condenar a Jesús y a sus discípulos, cuando no tenían un escrito está en la Torá y en los profetas. Y estas eran las típicas manifestaciones de una hipocresía religiosa. La prueba del botón se las aplicó Jesús cuando les reprende por su mal uso de los juramentos en su práctica del Corbán. Los votos y los juramentos eran irrevocables según Deuteronomio 23, 21 al 23. El Corbán era una especie de juramento donde los donantes dedicaban sus bienes y dinero al templo, pero en la práctica podían disponer de ellos mientras vivieran. Además, los líderes religiosos les enseñaban que no estaban obligados a ayudar a sus padres, aunque tuvieran necesidad, porque ellos habían dedicado todos sus bienes al templo. Y Jesús les demostró que por su tradición invalidaban el mandamiento del decálogo, quebrantaban el quinto mandamiento que dice: honra a tu padre y a tu madre. Éxodo 20:12. Jesús resalta la autoridad del decálogo y de la Torá por encima de cualquier tradición humana y atacaba el problema desde la raíz. Sus pretendidos lavamientos ceremoniales no los podían limpiar de la culpa por violar la ley de Dios. El creer que estaban justificados delante de Dios por la simple observancia de un ritual externo era la manifestación de una hipocresía religiosa. Pensar que una regla humana en abierta oposición a un mandamiento expreso de Dios podía justificar su vida era también un autoengaño y una falsa seguridad. La Torá condena el egoísmo, la falta de amor a Dios y a sus prójimos. Y las tradiciones eran usadas como una pretendida indulgencia para seguir pecando, pero a la vista de Dios su condición real era que se encontraban bajo la condenación eterna por transgresión de la ley de Dios. Marcos capítulo 7 del 10 al 12, capítulo 10 del 3 al 12, capítulo 12 del 29 al 31, Ezequiel 18:4 y primera de Juan 3:4. Se vuelve paradójico pensar cómo podían creer que un lavamiento ceremonial de las manos era suficiente, cuando tenían un corazón contaminado de pecado. En el Salmo 24, versos 3 y 4, el salmista pregunta: ¿quién subirá al monte de Jehová y quién entrará en su lugar santo? El limpio de manos y el puro de corazón.
Las dos cosas son importantes a la vista de Dios. Marcos 7 del 14 al 19 profundiza más hondamente la controversia. La tradición llegó al grado extremo de hacerles creer que aunque ellos siguieran las reglas alimentarias instituidas por Dios en Levítico 11 y Deuteronomio 14 y comieran solo alimentos limpios, aún así, si no practicaban estas reglas de los lavamientos purificadores, ellos contaminaban el alimento y por ende se contaminaban también y se volvían a sí mismos inmundos. Y aunque Jesús no estaba tratando de tema de los alimentos limpios e inmundos, la referencia de Marcos 7:19 es importante. Esto decía haciendo limpios todos los alimentos, poniendo en alto relieve que el comentario de Jesús parte de la realidad contundente de que todo judío comía únicamente alimentos limpios. Podemos ver una declaración de Pedro al respecto en Hechos capítulo 10, del 9 al 14, cuando él dice: jamás he comido cosa común o inmunda. En relación a lo anterior, Jesús, con su declaración, nada exterior al hombre puede entrar en él y contaminarlo, más bien lo que sale del hombre es lo que lo contamina. Marcos 7:15 explicó que la comida que ingresa al estómago y va por el tracto intestinal hacia la letrina. Marcos 7:19 no puede entonces contaminar al hombre porque no entra en su mente y en su corazón. No entra en el centro intelectual y espiritual de la persona misma. Jesús se refiere a los males que provienen del corazón no convertido y lleno de maldad y enumera 13 males, iniciando con los malos pensamientos que se vuelven la materia prima que conduce a las malas acciones. Verso 21 al 23. En Jeremías 17:9 se nos recuerda que el corazón del hombre es engañoso y es perverso. Las primeras 7 malas acciones enumeradas se escriben en plural y son los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los robos, las avaricias y las maldades. Y las 6 restantes están en singular: el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia y la insensatez. En conjunto, todas centran la atención en las relaciones humanas. Pero Jesús completa esta lista mencionando el 5.º mandamiento en Marcos 7:10, cubriendo así los 6 mandamientos de la segunda tabla del Decálogo, que norman las relaciones interpersonales. Pero cuando él al inicio les refirió Isaías 29:13, aplicándolo a la hipocresía y vana religión de los líderes que enseñaban como doctrina los mandamientos de los hombres, Jesús estaba apuntando a la esencia de los primeros 4 mandamientos de la primera tabla del Decálogo. Marcos 7:7. Y de esta manera, Jesús se levanta como un defensor de la ley de Dios a lo largo de este pasaje. Si al aplicar esta reflexión a la experiencia personal descubrimos que hemos adoptado alguna práctica por conveniencia, que ya no la vemos únicamente como una tradición, sino que le hemos dado una categoría de ley. Si confirmamos que en el fondo está en conflicto con la santa ley del Decálogo o es contraria a uno de los principios de las Sagradas Escrituras, debemos abandonarla, porque de lo contrario estaríamos replicando la hipocresía religiosa de los judíos y anteponiendo los mandamientos del hombre por encima de la soberana voluntad de Dios. Nuestra prioridad en la experiencia religiosa debiera centrarse en Dios, en darle a Él el trono y el control de la vida y del corazón, y sólo así podemos tener seguridad. Mateo 20 del 28 al 30, Deuteronomio 6, 4 y 5. Continuamos con la tradición judía versus los gentiles. Si ahondamos en la controversia y vemos cómo la tradición rabínica llega al extremo el tema de la contaminación, porque para los fariseos y escribas un judío se contaminaba por el simple contacto con un gentil o pagano. Leemos en palabras de Pedro en Hechos 10:28 cuando él dice: ustedes saben cuán abominable es para un varón judío
sentarse a un lado de un extranjero. Y la extensión la hicieron al contacto también con los publicanos y las prostitutas, con los médicos que tocaban a enfermos, con los pescadores que trabajaban con animales muertos, y a esto le sumaban el comer sin lavarse ceremonialmente las manos como contaminación de los alimentos que los volvía también inmundos a ellos. En su reprensión Jesús les estaba invitando a retornar a las Escrituras y a volverse a Dios de todo corazón, a abandonar la hipocresía religiosa. También proclamaba que la espiritualidad supera la mera religiosidad externa y formal y por lo tanto debe de anclarse en una decisión consciente y abnegada de servirle a Dios con un corazón sincero a la luz de la revelación divina de las Sagradas Escrituras. Y a lo largo del avance del estudio del Evangelio de Marcos vemos a Jesús no sujetándose a estas tradiciones rabínicas, en arduo conflicto con los líderes religiosos. Ahora se desplaza al norte de Palestina, a la región de Tiro y de Sidón. No era su primera visita a la tierra gentil. La primera vez pasó por Gadara para sanar a un endemoniado y lo dejó como misionero en su tierra para que contara el testimonio del poder del Evangelio, y en esta ocasión aprovechó instruir a los discípulos sobre la futura inclusión de los gentiles en la comunidad de la fe, y lo hizo a través del encuentro con una mujer sirofenicia griega. Es admirable que esta mujer pagana se postrara ante Jesús y le llamara hijo de David, un título mesiánico. Esto parece indicar que tenía conocimiento acerca de la identidad de Jesús y su poder, y le pide que sane a su hija endemoniada, Mateo 15:22. La intención de Marcos y de Mateo eran enfocar un aparente rechazo de Jesús a la petición de la mujer por no ser judía, pero a la vez encierra una lección que Jesús más tarde ayudaría a entender a los discípulos. La primera acción que se da acerca de Jesús es que él guarda silencio, ignorando la petición de la mujer, y debido a la insistencia de ella, los discípulos le piden que la despida, Mateo 15:23. Y luego Jesús le responde a ella: no soy sino enviado a las ovejas perdidas de la casa de Israel, Mateo 15:24. Los israelitas olvidaron que cuando Dios llamó al padre Abraham le dijo: te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás por bendición, y en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Génesis 12:2 y 3. Ellos erradamente se veían como los únicos y exclusivos de la salvación. Consideraban a los gentiles indignos de las bendiciones. No estaban dispuestos a malgastarlas, ni darles el mensaje a los gentiles, porque ellos serían incapaces de apreciarlas o de beneficiarse de las bendiciones recibidas por ellos. Jesús continúa el diálogo y le dice a la mujer: deja que se sacien primero los hijos, porque no está bien dar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Marcos 7:27, Mateo 15:26. Debemos aclarar que es la única ocasión en la que Jesús se refiere a una mujer usando la expresión perrillo. Los judíos llamaban con desprecio a los gentiles paganos perros, y se referían a ellos como animales vagabundos, harapientos, enfermos y hambrientos. Pero Jesús con mucha compasión aplica a esta mujer la comparación con los perros domésticos que se les permitía entrar en las casas y comer las migajas que caían bajo la mesa de sus dueños. La mujer acepta que no, siendo judía, no tiene el privilegio de los hijos. Pero también le dice a Jesús: sí, Señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen las migajas que caen de la mesa de los hijos. Marcos 7:28. Ella le pide un poco de las bendiciones de los hijos y sugiere que el milagro sería tan pequeño para él como una migajita, y que lo que le solicita no es un desperdicio de los recursos abundantes reservados para los hijos judíos. Es solo una migajita que cae de la mesa. Y Jesús, impresionado por su respuesta, accedió a su petición y sanó a su hija. Marcos 7:26. Las palabras de Jesús en Marcos 7:27 no solo contrastan a los judíos con los gentiles, sino que llevan implícitamente la inclusión de los gentiles.
y la mujer captó esta clave en las palabras de Jesús y le reclamó el derecho de un perrillo de la familia a la comida que caía al suelo de la casa de los hijos. El primero de los judíos y el segundo de los gentiles era una realidad que ella entendió. Pero más adelante los discípulos, cuando entendieron que la profecía de Daniel 9:24 al 27 indicaba de que al finalizar el tiempo designado para los judíos, ellos tenían que volverse a predicarle a los gentiles. En Hechos 13, 46, 47, Pablo les dice: a la verdad era necesario que se os hablare primero a vosotros la palabra de Dios, pero por cuanto la desecháis y os juzgáis indignos de la salvación, nos vamos a los gentiles. Y luego en Hechos 18, 5, 6 dice: pero ellos, oponiéndose y blasfemando, les dijo, sacudiéndose los vestidos: vuestra sangre sea sobre vuestras cabezas y yo limpio. Desde ahora me iré a los gentiles. Y luego en Romanos 1:16 declara: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y después al griego. Como pueblo elegido de Dios, los judíos recibían primero el llamado a seguir al Mesías, pero esto no excluía a los gentiles. El nuevo Israel lo constituirían los judíos creyentes en Cristo y los gentiles que abrazaran el pacto sempiterno del Decálogo y a Jesucristo como su Salvador personal. Marcos capítulo 7 narra, entre otras cosas, que Cristo finalizó su ministerio en Galilea. Y en el verso 31 al 37 narra la segunda visita a la tierra de Gadara. En su primera vez le fue imposible predicar, porque los demonios que sacó del hombre pidieron ir a los cerdos y estos se ahogaron en el mar. Y a causa del colapso financiero, la población le rogó que se fuera de su tierra. Pero ese hombre sanado cumplió con fidelidad la misión, dio testimonio de la obra de Jesús, y cuando los habitantes se enteraron de la llegada de Jesús, le llevaron a un sordomudo. Jesús valora la fe de estos amigos, porque por sí mismo este hombre nunca se hubiera enterado ni hubiera buscado un encuentro con Jesús. Para Marcos, todos los detalles son importantes. Jesús lleva al enfermo a un lugar aparte, le pone sus dedos en los oídos y escupe y le toca su lengua. Jesús evita que la multitud le vea para que no se equivocaran creyendo que usaba encantamientos para sanar. Esta fórmula inusual de sanar la usó más adelante, sanando a un ciego en Betsaida, Marcos 8, 22 al 26. Es evidente que el sordomudo no escuchó los suspiros que acompañaban cuando Jesús tocó sus oídos y su lengua, ni escuchó que él pronunciara la palabra efata, sea abierto. Pero cuando levantó su vista al cielo, de esa manera dirigió su pensamiento para que entendiera que la obra venía del cielo y de Dios para él. Nosotros debemos de comprender que Dios es el creador, el redentor y el sustentador del universo, el soberano. Él decide la forma en que debe de obrar o quiere obrar. Esto nos recuerda el diálogo entre el Señor con Moisés en Éxodo 4:11, cuando le pregunta: ¿quién ha dado al hombre la boca? ¿Quién hace al mudo y al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo el Señor? Al combinar esta referencia con el milagro hecho por Jesús, tenemos la dimensión cristológica de este relato. Jesús es el soberano creador, tiene poder sobre la visión, audición y locución. El sanar estas cosas y muchas otras testifican de su poder restaurador y de su ministerio mesiánico. Isaías 42, 6, 7, 61 del 1 al 3, Lucas 4, 16, 17. Los intérpretes ven en una forma inusual de curación de este hombre un acto recreador de lo dañado por la enfermedad, como cuando un alfarero modela el barro y puede recrear una vasija que se le echó a perder en sus manos y hace de ella otra como él quiere. Jeremías 18 del 1 al 6. En el sexto día de la creación, Jesús formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un alma viviente. Génesis 2:7. Pablo presenta también la salvación como una obra de recreación en Efesios 2:10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Y afirma en 2 Corintios 5:17, si alguno está en Cristo es nueva criatura o nueva creación.
Por tanto, no podemos juzgar el método inusual del soberano creador para recrear los oídos y la lengua de un sordomudo, ni debemos confundirlo con magia o encantamientos. Así como hizo al resucitar a la hija de Jairo, combinó su toque al tomarla de la mano y luego su voz cuando le dijo Talita Cumi, niña, a ti te digo, levántate, y ella resucitó. También tocó al sordomudo y le dijo, Efata, sea abierto, y el hombre fue sano. El espíritu de profecía nos explica por qué Jesús suspiró y gimió al sanar al sordomudo. Él estaba mirando al cielo y suspirando al pensar en los oídos que no se querían abrir a la verdad y a las lenguas que se negaban a reconocerle como Redentor. Desea de toda la gente es página 371. Este gemido suspiro de Jesús ilustra que a pesar de que Él tenía el anhelo de ayudar a todo ser humano, Él respetaba los límites del libre albedrío de cada uno de nosotros, porque nosotros decidimos si permitimos o impedimos que Él obre en nuestra vida. Podemos aceptarlo o rechazarlo. En fin, decidimos quién reinará en nuestros corazones, Jesús o Satanás. Y este principio se mantiene inalterable aún en nuestros días. Dios no forzará a nadie a aceptarle, ni a Él ni a su mensaje de salvación, ni a Jesucristo como Salvador personal. Marcos cita mucho a Isaías, pero ahora lo hace citando el capítulo 35 del 4 al 6. Digan a los de corazón apocado, ánimo, no teman. Su Dios viene con venganza, con recompensa. Dios mismo vendrá y los salvará. Entonces los ojos de los ciegos se abrirán y los oídos de los sordos oirán. Y el lisiado saltará como ciervo y cantará la lengua del mudo. Agua brotará del desierto y torrentes del sequedal. Al estudiar estos milagros debemos de preguntarnos qué es lo que nos impide a nosotros aceptar el mensaje de la salvación y qué nos impide compartir la fe en Jesús como Señor y Salvador. Y no podemos dar una respuesta distinta. La acción misma de Satanás es la que nos quiere mantener al margen del pleno desarrollo espiritual, porque Dios nos da las bendiciones abundantes a todos los creyentes y son para que todos tengamos el privilegio de compartir nuestra experiencia con Jesús. Sin embargo, la buena noticia de esta narración es que Dios y Jesús suspiraron y gimieron no solo por el sordomudo, ni por aquellos que en aquel entonces cerraban sus oídos y sus bocas, sino también suspiró por ti y por mí. Y es el momento de que reconozcamos a Jesús como nuestro Señor y Salvador y contemos lo que por su gracia y amor ha hecho en nuestras vidas. Continuamos con la levadura de la tradición de los fariseos, de los saduceos y herodianos. En Marcos capítulo 8 del 11 al 13, los fariseos buscan a Jesús para discutir, para pedirle una señal del cielo. Esto indicaba que para ellos Jesús no había hecho nada sobrenatural suficiente como para evidenciar que era el Mesías, y que lo que había hecho tampoco era suficiente para que creyeran en él y aceptar sus enseñanzas. Ellos habían fabricado su propia versión del Mesías, satisfaciendo sus ambiciones terrenales, mezclando las profecías de la segunda venida con la de la primera venida del Mesías, descartando el Mesías sufriente de Isaías capítulo 53 y enfocándose en un Mesías militar que derrotaría a los enemigos y le devolvería la gloria terrenal a Israel. Y además de lo anterior, si Jesús no les daba un milagro que superara a los que Moisés hizo con las plagas delante del faraón, o con los que hizo Elías delante del rey Acab y de los profetas de Baal, ni siquiera le reconocerían como profeta y nunca creerían en él. Marcos registra que Jesús gimió en su espíritu por segunda vez cuando los enemigos le pidieron una señal en Marcos 8:12. Esto añade a los oídos cerrados y a las lenguas también cerradas las voces que blasfemaban su nombre y menospreciaban su ministerio. Marcos 7:34. Él se retira del lugar. La triste realidad es que para ellos ya nada podía impresionarlos porque habían caído en la blasfemia contra el Espíritu Santo y cerraron toda la posibilidad de ser convencidos de pecado. Juan 16:8, Marcos 3:28 al 30. En Marcos 8 del 14 al 21 se narra que cuando los discípulos suben al barco, solo llevaban un pan y Jesús aprovechó
esta oportunidad para advertirles que se cuidaran de la levadura de los fariseos y de Herodes, verso 15. En las fiestas solemnes del santuario, los judíos sacaban de sus casas todo tipo de levadura en la Pascua, porque era símbolo de pecado. En Mateo 16:12 Jesús relaciona la levadura con la doctrina o enseñanza de los fariseos y saduceos, y Pablo en 1 Corintios 5:8 con la malicia y la maldad. Pero viendo Jesús que los discípulos eran tardos para comprender, se enfocaban en el pan literal, les explicó que no se refería a eso, sino a las enseñanzas engañosas, y que ellos tenían la necesidad de distinguir la verdad de Dios de la mentira, de los fariseos, saduceos y herodianos. Marcos 4 del 10 al 12. Le recordó que el Mesías, para él no era limitante la escasez de recursos. Y si él pudo multiplicar panes y peces y alimentar 5,000 judíos, Marcos 6:30 al 44, y después alimentar a 4,000 gentiles multiplicando el pan, Marcos 8 del 1 al 10, podía multiplicar el único pan que ellos tenían consigo. Pero sí, debían preocuparse por el tipo de alimento espiritual que recibían, Mateo 4:4, Juan 6:63, y distinguirlo del pan leudado de las falsas doctrinas de los escribas, fariseos y herodianos. Jesús rechazó las enseñanzas de los escribas y fariseos primero por la hipocresía y el mal testimonio. Dijo de ellos dicen pero no hacen. Mateo 23, 1 al 3. Porque presentaban las tradiciones de los rabinos en menoscabo de la ley de Dios. Marcos 7, 6, 7. Y porque buscaban los intereses propios. Recordemos el Corbán. En cambio, los herodianos velaban por los intereses del rey para tener influencia y poder civil. Los saduceos eran el partido sacerdotal y traficaban su influencia religiosa e imponían sus criterios liberales. Los discípulos que habían convivido con Jesús 3 años y medio debían saber distinguir la naturaleza del reino de Cristo, la prioridad suya de servir y no de ser servido, su abnegación y espíritu de sacrificio y sobre todo la pureza y autoridad de sus enseñanzas. Y él finaliza la reflexión indicándoles lo vano de poner sus esperanzas en lo temporal, en perjuicio de los valores eternos y de la salvación. ¿Qué aprovecha el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Marcos 8, 36, 37. Finalizamos con las aplicaciones pertinentes. A la multitud y más tarde con mayor plenitud a sus discípulos, Jesús les explica que la contaminación no proviene de afuera sino de adentro. La pureza e impureza se refiere a la del alma. Es la mala acción, la mala palabra y el mal pensamiento y la transgresión de la ley de Dios, y no ser negligente a una ceremonia externa, ordenada por hombres, lo que contamina al hombre. La sustitución de los mandamientos de Dios por los preceptos de los hombres no ha cesado. Aún entre los cristianos se encuentran instituciones y costumbres que no tienen mejor fundamento que la tradición de los padres. Tales instituciones descansan sobre la autoridad humana y han suplantado a la creación divina. Los hombres se aferran a sus tradiciones y reverencian sus costumbres y alimentan odio contra quienes tratan de mostrarles su error. En esta época, cuando se nos pide que llamemos la atención a los mandamientos de Dios y a la fe de Jesús, vemos la misma enemistad que se manifestó en los días de Cristo. El deseo de toda la gente es 363. El muro de la separación que el orgullo judío había erigido impedía hasta a los discípulos sentir simpatía por los paganos, pero las barreras debían de ser derribadas. Cristo no respondió inmediatamente a la petición de la mujer. Recibió a la representante de una raza despreciada, como ellos la habían recibido, siendo judíos. Con ello quería que los discípulos notaran la manera fría y despiadada con que ellos tratarían un caso tal. En su recepción de la mujer y de la manera compasiva con que él quería que ellos la trataran en una angustia tal, según lo manifestó en la subsiguiente concesión de lo pedido por ella. Jesús le dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Aunque esa respuesta parecía estar de acuerdo con los prejuicios judíos, era reprensión implícita para los discípulos, quienes la entendieron más tarde como destinada a recordarles que les había dicho con mucha frecuencia:
que había venido al mundo para salvar a todos los que quisieran aceptarlo. El Salvador estaba satisfecho, había probado la fe de ella por su trato, había demostrado que aquella que Israel había considerado una paria no era ya extranjera sino una hija en la familia de Dios, y como hija era su privilegio participar de los dones de su Padre, el deseo de todas las gentes. 366, 367 y 373. Los discípulos se inclinaban a pensar que su maestro debió haberle dado una señal de los cielos cuando los líderes se lo habían pedido. Creían que él era perfectamente capaz de realizarla y que una señal tal habría callado a sus enemigos. No discernían la hipocresía de estos caviladores. Meses más tarde, juntándose mucha gente, tanto que unos a otros se hollaban, Jesús repite la misma enseñanza y comenzó a decir a sus discípulos primero: guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. La levadura puesta en la harina obra imperceptiblemente y cambia toda la masa, de modo que comparta su propia naturaleza. Así también, si se tolera en el corazón la hipocresía, impregnará el carácter y la vida. Cristo había reprendido ya un notable ejemplo de la hipocresía farisaica al denunciar las prácticas del Corbán, por medio de la cual ocultaban su negligencia al deber filial bajo una afectación de generosidad hacia el templo. Los escribas y fariseos insinuaban principios engañosos, ocultaban la verdadera tendencia de sus doctrinas y aprovechaban toda ocasión de inculcarlas arteramente en el ánimo de los oyentes. Estos falsos principios, una vez aceptados, obraban como la levadura en la harina, impregnando y transformando el carácter. Y esta enseñanza engañosa era lo que hacía tan difícil para la gente recibir las palabras de Cristo, el deseado de todas las gentes. 375 y 376. Les deseo un feliz sábado en la bendita presencia de nuestro Señor.